Y vamos a hablar del inconsciente digital. Lo tenemos al doctor en filosofía Carlos Pairetti, que nos está visitando. Bien, Jorge, hola, buen día a vos y a la audiencia. Estamos desarrollando un tema relacionado al inconsciente digital, pero ese inconsciente digital también se vincula no solamente al consumo de productos, sino que también el inconsciente digital o el mundo de las redes tiene su incidencia en la política, en la construcción de la política. Lo que yo quería abordar hoy, el tema del libro Los Ingenieros del Caos, del autor Giuliano Dampauli. Que Los Ingenieros del Caos justamente trata sobre lo que conocemos como spin doctors. Los famosos spin doctors son propagandistas, publicitarios, tipos especializados en manipulación de la información. No necesariamente todos ellos manipulan negativamente las cosas, pero sin embargo son los que construyen políticos que eran denominados los improbables, ¿no? Es decir, sí, no era probable, por ejemplo, y con todo los respeto del caso, por las dudas, que Milei sea presidente, por ejemplo, que Bolsonaro lo sea, que Trump en otro sentido lo sea, y así podríamos nombrar a varios. No era probable, justamente estaban dentro de los improbables, pero los spin doctors, los especialistas en publicidad, en propaganda, en manipulación de la información, terminan construyendo personajes, terminan construyendo políticos que era improbable que accedan precisamente o a la presidencia o a un ministerio o al cargo que fuere, y sin embargo ahí están. Ahora bien, ¿cómo es que estos spin doctor construyen? Claro. Bueno, fundamentalmente lo que hace un spin doctor o un propagandista o un publicista de este calibre es manejar lo que se conoce como banco de datos, bancos de información. ¿Qué quiere decir? Ellos van viendo, van tirando cosas, van tirando ideas y van chequeando a través de las redes y de distintas modalidades por medio de algoritmos y todas estas cosas que estuvimos el otro día diciendo. Van chequeando más o menos cuál es la tendencia, qué es lo que a la gente más le interesa, claro, ¿no? ¿Por qué está más enojada la gente? Claro, exacto. Pero sobre todo, no tanto porque también, digamos, está más enojada, sino que lo que van capitalizando es el odio, la bronca y la ira y la frustración. Claro. Ese es el mecanismo, ese es el eje de alguna manera que les ayuda a ellos a percibir que la cosa va por acá. Entonces empiezan a cargar las tintas por ese lado y la gente termina precisamente canalizando el odio, la bronca y votando, o van construyendo de esa forma estos candidatos. Que, como bien dice Giuliano Dampauli en su libro Los Ingenieros del Caos, son personas capaces de hacerte ganar elecciones, sin embargo, son sujetos incapaces de gobernar y cumplir con las expectativas de aquellos que los votaron, ¿no? Esto es un hecho incontestable. La mayoría de estas personas o de estos presidentes o que han tenido distintos cargos públicos, su desarrollo ha sido prácticamente nefasto. Incluso en algunos otros casos está totalmente teñido por la xenofobia, el odio racial, lo que se te ocurra, de las peores versiones, ¿no? Y que nunca termina del todo bien. Hay un caso donde más o menos sí, que creo que es Víctor, no me acuerdo cómo es el apellido de este político, donde dentro de todo pudo seguir reteniendo de alguna manera los votos y su gestión fue decorosa, para decirlo de alguna forma. Pero en general, y esto por supuesto que no lo digo yo, que nadie me malinterprete, lo estoy remitiendo, o me estoy remitiendo, mejor dicho, a un libro muy, muy interesante que está muy en boga. Alguien, si quiere, puede ver la entrevista que hizo Carlos Pagni a Giuliano Dampauli, que está traducida al español. Giuliano es italiano y vive en Francia. Es un autor que tiene mi edad y su libro está vendiéndose mucho porque sirve para la interpretación de la política actual en el mundo. Vale decir que cualquier político hoy que se precie de tal ya tendría que dejar de lado la unidad básica, los panfletos, el volanteo que se hace y todas estas cuestiones, sino que darse cuenta de que cualquiera que tenga, o mientras las personas tengan un celular en sus manos, la política ya no está configurada como a la vieja usanza, para decirlo de esta forma, ¿no? Al estilo clásico, tradicional, sino que uno tiene que estar asesorado por un montón de estos ingenieros, para decirlo así, por supuesto, con vistas a que esto vaya
en un desarrollo más sano, más humano, sobre todo, fundamentalmente más humano, sí. Porque muchas de estas políticas son muy deshumanizantes, muy crueles, muy violentas, descalificantes, y podríamos seguir con los epítetos, ¿no? Porque la verdad que todo lo que está ocurriendo en el mundo en general, con este tipo de políticos y esta manera de gestionar y de construir estos personajes, bueno, termina siendo como muy negativo. ¿Cómo surge este movimiento que se denomina 5 estrellas? Esto que terminé de explicar recién, que son estos spin doctors, esta gente especialista en publicidad, en marketing, en propaganda, para construir personajes políticos y hacerlos llegar, no importa del talante que sea, ni la calaña, bueno, en fin, eso no discrimina eso, sino que la idea es hacerlo llegar y que venza al resto, ¿no? Entonces esto surge en el año más o menos 2009 en Italia, básicamente ahí donde se han cocinado también los fascismos, como dice Giuliano D'Ampoli. Surge en el año 2009 en Italia. A este movimiento se lo denomina, o el autor lo denomina 5 estrellas, o se autodenomina el movimiento, mejor dicho, así, de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Casaleggio, que es un personaje nefasto, que también se dedica a todo esto, construye o se alía con Beppe Grillo, que es un humorista italiano muy conocido, y en poco tiempo, en 3 años más o menos, junto con él, llegan a la presidencia de Italia, ¿no? O sea, es una situación totalmente inesperada. Yo me acuerdo que mi maestro Gianni Vattimo, la última vez que estuvo acá en el 2016, había dado una conferencia en Córdoba, donde yo lo entrevisté, y en la conferencia esa, Gianni Vattimo decía que hoy en día la política justamente ya no busca tanto esa unidad central, digamos, de un partido, todos juntos por una idea, sino que, como lo dice Giuliano D'Ampoli en este libro, es centrífuga, es decir, hacia afuera. Claro. Se va a la búsqueda de todos aquellos que se sienten frustrados, que incluso se sienten fracasados en su propia vida personal, ¿sí? Y dan, de alguna manera, una salida, yo diría de esta forma, mezclándolo con otro libro, autobiográfica, a problemas de índole, por ejemplo, como de justicia social, de asimetrías sociales, de toda esta descomposición social. Muchas veces se ofrece una salida autobiográfica, pero sobre todo esa salida autobiográfica tiene que ver con esto de que nosotros estamos encapsulados en virtud del uso compulsivo de las redes sociales y se nos está de alguna manera bombardeando con teorías conspirativas, ¿no? Esto es lo que dice Giuliano D'Ampoli en su libro, y te bombardean con teorías conspirativas y te hacen sentir cada vez más, soliviantando tus ánimos, de que, bueno, los gobiernos, el anterior, el otro, el que pasó, lo único que hicieron, entonces, bueno, necesitamos que venga alguien, reviente todo lo que hay, ¿sí? Que se vayan todos, pero que se vayan todos, que muchas veces nosotros lo decimos de manera espontánea, está programado en estas políticas, ¿no? En esta dinámica, en estos movimientos 5 estrellas, está estudiado y programado, y saben capitalizar muy bien los bancos de odio para después canalizarlo, ejecutar y presentarte candidatos que después bancatelos, digamos, ¿no? Después, yo esto lo digo con todo el respeto a cualquiera que haya votado, a quien votó. La pregunta es el por qué, hacia dónde hay algo mundial que atrapa todo esto y tiene un fin. Sí, la finalidad, muchas veces las finalidades son de marketing. Básicamente, en el fondo y en definitiva, son finalidades marketineras, digamos. Se trata del capital y el dinero. Claro. O sea, la idea es producir candidatos para que lleguen a determinado lugar y todo eso con la rentabilidad económica que eso tiene. Porque después, en términos de política concreta, de una dirección para un mundo más humano, más justo y así, no se ven resultados de ese estilo. O sea, no se pueden contar resultados de ese estilo. Lo que se nota claramente que son políticas de lo que yo denomino nihilismo reactivo, es decir, una nada que reacciona con ánimo de reventar todo, de que desaparezca lo anterior, pero sin proponer construcciones, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se dice, bueno, la sexualidad murió, entonces tenemos un montón de movimientos que ya no se dedican a la sexualidad. La idea sería, como dice un amigo mío de Buenos Aires, especialista en ecología, es repensar un poco, en vez de decir, esto murió, la política murió, lo otro murió, vos decís, bueno, pará, todo bien, pero ¿por qué no lo podemos repensar juntos, buscando una salida constructiva para el beneficio de todos, ¿no?
buscando la equidad, buscando que los acallados empiecen a hablar, ¿sí? Y dejando de lado lo que se utiliza hoy en día mucho, que es el hostigamiento, el odio y la descalificación, porque de esa manera es imposible construir nada. Entonces, estas políticas tienen mucho de esto reactivo y destructivo. Entonces, no tienen una dirección. Digamos, toda política, en el fondo, en definitiva, implica una ideología, ¿sí? Cuando no una utopía, ¿sí? Que te empuja hacia un lugar para que vos conquistes ciertos objetivos. Y termina en una multinacional. Claro, lamentablemente termina generándose, claro, termina siendo también, como dice Giuliano d'Ampoli, en un momento determinado las políticas eran militares, por ejemplo. Claro. Después fueron empresariales y ahora son capitalistas. Exacto. Y dentro de poco, como dice otro autor, Giannis Varoufakis, en un libro que se llama Tecnofeudalismo, van a hacer eso, ¿no? Una especie de feudo, donde hay 4 o 5 especímenes, por ejemplo, como Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, el creador de Amazon.com, que es como un sistema feudal. Él es el centro de todo, el señor feudal, y todas las otras empresas, o microempresas, o macro, lo que sea, responden de alguna manera a la lógica de Amazon.com. Es decir, vos podés, como señor feudal, Jeff Bezos te otorga un feudo para que vos lo explotes, lo que sea, pero finalmente después eso se centra justamente en 4 o 5 sujetos, ¿no? O sea, vos fíjate, el movimiento va de una explosión centrífuga hacia afuera, reventando todo, canalizando, capitalizando el odio, la frustración, el fracaso individual para construir personajes, y luego todo hacia el centro en un movimiento centrípeto para la cristalización o consolidación del capital en pocas manos, ¿no? Entonces, la clase media va desapareciendo, los pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez son más ricos. O sea, se produce de alguna manera una distancia que uno tiene la sensación de que vos decís, esta gente quiere destruir realmente al pobre, al abuelo, a los jubilados y el mundo en general, por otras cuestiones que ahora no tenemos tiempo para desarrollar. Para terminar con esto, es también que esto ha impactado o ha influido fuertemente en un movimiento que se llama Brexit, que es una campaña que se llevó adelante para que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Eso, en virtud de la articulación que se hizo con la xenofobia, el odio, lo racial, todo lo que vos quieras, duró un mes solamente. En un mes hicieron eso. Lograron que la Unión Europea salga de ese lugar y se vote a un ministro que no recuerdo ahora el nombre. Bueno, se me escapó el nombre ahora. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? La potencia que tiene, y yo no sé cómo podemos contrarrestarlo. Es un tema muy complejo en realidad. Porque tampoco tenemos la educación. No estamos preparados para eso. Lo que siempre sentimos es simplemente el impacto, la fuerza gravitacional de las redes, el exceso de información, esto que yo explicaba el otro día, que va bloqueando el exceso de información, la cantidad de cosas que vos escuchás, lo que hacen, lo que dejan de hacer. Entonces, todo ese exceso, con el uso de redes constante a través de los celulares, genera lo que los neurocientíficos bien saben, el bloqueo del lóbulo frontal, es decir, ahí donde está la capacidad de reflexionar, de distinguir lo que está bien de lo que está mal, de tomar ciertas decisiones adecuadas. Cuando eso se bloqueó, todo lo otro vos quedás a merced, a expensa, digamos, de todo lo que hagan con vos. Yo sé que a muchos les choca esto, pero vos empezás a ser programado por el algoritmo. Más que nunca un número. Sí, pero incluso un programa, resultado de un programa, donde se puede apretar un botón de determinado lugar como Silicon Valley, y en adelante vos podés ir ejecutando acciones que no son tuyas. Claro. Eso es el inconsciente digital. Por ejemplo, y termino, Jeff Bezos, con Amazon.com, lo que hace él, te diseña un robot o una aplicación que se llama Alexa, que conversa con vos y lo que sea, y te va enseñando a que vos le enseñes cuáles son tus deseos y tus gustos para después cumplírtelo. Exacto. Pero ¿quién lo enseña y quién lo entrena? Te entrena él. Exacto. O sea, no se trata de tu deseo y tu gusto. No. Vos terminás haciendo y comprando lo que Amazon.com quiere, no lo que vos querés. Yo esto se lo explico a los alumnos en el instituto cuando reflexionamos, y ellos, viste, como que se enojan. Le digo, no se enojen, porque esta es uno de los aspectos del inconsciente digital. O sea, que a vos se te inyecte, para decirlo de alguna manera, se te inocule un deseo y vos vaya tras él para cumplirlo. Claro, exactamente. Se trata de toda una especie de programación, vamos a decirlo de manera muy exagerada ahí, una especie de programación mundial
que de alguna manera va acorralando a la humanidad en un lugar para que tomen el control los robots. Esto es básicamente así el esquema. Entonces, ahí empieza todo lo que tiene que ver con el desbarajuste del trabajo, bueno, todo lo que vos puedas, muy parcial, todo lo que dije, muy preliminar y muy por arriba, por supuesto, porque estos son libros y libros, y este es un libro específicamente del que vengo a hablar acá en pocas palabras. Y para cerrar un poco todo lo que decía recién, hay una frase de Woody Allen que cita Giuliano Don Paoli, donde él dice: los malos han entendido algo que los buenos todavía no saben. Claro. Vos fíjate qué interesante, ¿no? Los malos han entendido algo que los buenos todavía no saben, ¿no? Nosotros cuando vos me preguntas cómo hacemos para... Bueno, no lo sabemos. Ellos sí lo saben. Y tienen todos los datos de tu vida. Ni siquiera vos te conocés a vos mismo como te conoce el algoritmo. Esto es una cosa espeluznante, pero es una realidad. Esto es así. Y luego, y termino con esto, en términos de la verdad-mentira, hay una frase de Mark Twain que dice, y que cita Giuliano Don Paoli, que dice así: cuando la mentira dio vuelta a la tierra, la verdad recién está calzándose los zapatos, ¿no? Claro. O sea, como diciendo, la gestión de todas estas cuestiones tienen que ver con mentiras, más mentiras, inyectar, hacer, hostigar. Claro, después de último, con ese bombardeo, vos decís, bueno, ¿dónde está la verdad? Empezás, bueno, no llegás nunca a contrarrestar eso, ¿no? Entonces, así y de esa forma se va construyendo todo este mundo político, educativo, lo que vos quieras, ¿no?